Buenos días, bendiciones para todos. Aquí estamos nuevamente felices de llegar hasta ustedes a través de estas transmisiones y con un producto mejorado, como se habrán dado cuenta, ¿no? Y ya estamos editando, estamos poniendo bonita la imagen para dignificar la revelación, dignificar el contenido de lo que estamos compartiendo. Y quiero agradecer públicamente al pastor Álvaro Mato Jr., que está detrás de la cámara, y también a la pastora Jessica, que trabaja en las ediciones. Todo bien. Y también a todos los que aportan con sus ofrendas para que el equipo pueda ser también financiado y sostenido tiempo completo. No nos olviden, por favor. Bueno, acá estamos en Viña del Mar. Siempre les comento cómo está el tiempo. Aunque estamos en verano, está nublado, aparece con lo que llamamos la vaguada costera, que es una neblina que cubre la zona, y luego al mediodía ya abre, despeja y tenemos un sol radiante. Amén. Amados, hoy comenzamos esta gloriosa aventura de escudriñar el libro de Éxodo, el segundo libro de la Torá o lo que se llama el Pentateuco. Pero no estamos interesados en revisar la historia, en ver detalles, porque también se han hecho películas de esto. La Biblia no es un libreto de cine. La Biblia fue escrita para revelarnos al Hijo de Dios, revelarnos a Cristo, revelarnos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, lo que vamos a ver acá en el libro de Éxodo, no sabemos cuánto tiempo nos demore, pero no importa. Vamos a estar todos los lunes, miércoles y viernes compartiendo las revelaciones de Éxodo. Hoy partimos con la clase número 1. Y bueno, Cristo en Éxodo, que es lo más importante. Y nosotros no aprendemos Biblia, lo hemos dicho muchas veces, lo que aprendemos es Cristo. Es lo que dijo Pablo en el libro de Efesios. No habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñado por la verdad que está en Jesús. Así que gloria a Dios por esto. Esta primera lección del libro de Éxodo le he llamado Abraham, Isaac y Jacob, porque ya lo hemos visto en clases anteriores que Abraham representa el llamado. En Abraham todos somos llamados. Nosotros no estamos en Adán. En Adán está la simiente creada. Nosotros fuimos trasladados de la simiente creada a la simiente llamada. En Abraham todos somos llamados, es un llamado corporativo. En Isaac tenemos la gracia, la abundante gracia. Isaac todo lo recibió gratis. Y en Jacob tenemos el trato, el proceso, la disciplina de Dios. Cómo Jacob fue disciplinado por Dios, fue procesado, perdiendo todo y recuperándolo al final. Todo, cada detalle de eso implica el llamado, la gracia y el trato de Dios. También es una sombra del Dios triuno, ¿no? Abraham es el Padre, Isaac es el Hijo y Jacob el Espíritu Santo. Entonces, en Hechos capítulo 7, versos 2 y 3, dice, él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Esta es la experiencia primaria, inicial del llamado. Isaac, en la experiencia de disfrutar la herencia.
Romanos capítulo 8, verso 32, dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Está hablando de herencia. ¿Por qué Sara le dijo a Abraham, echa a la esclava y a su hijo, porque no heredará la hija de la esclava, juntamente con mi hijo? O sea, el tema era un tema de herencia. No tenemos tiempo de ahondar en eso, te lo dejo. Efesios capítulo 1, verso 11, Pablo dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Impresionante, tremendo. Romanos capítulo 8, verso 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces se nos tiene que revelar con absoluta claridad, escudriñando en Génesis. Por cierto, no vamos a ver Génesis ahora, pero Génesis es la previa de Éxodo. No podemos entender Éxodo si no entendemos Génesis. En Génesis tenemos a un Abraham, a un Isaac y a un Jacob individual. En Éxodo tenemos a un Abraham, Isaac y Jacob corporativo. De lo individual a lo corporativo, que son dos realidades importantes en la vida de cada uno de nosotros, que lo vamos a ir desarrollando. Entonces se nos tiene que revelar que somos herederos. Hay mucha gente que tiene la Biblia, pero no tiene ni idea de que somos herederos porque son revelaciones cerradas, ¿no? Nunca la han leído. Bueno, y finalmente Jacob, el usurpador. Eso significa, qué nombre, Jacob. En Génesis 35, verso 10, dice, con estas palabras, tu nombre es Jacob, usurpador, engañador, pero ya no te llamarás más así, de aquí en adelante te llamarás Israel, príncipe de Dios. ¿Qué cambio violento y estructural experimentó este hombre? Y en efecto, ese fue el nombre que le puso el ángel que luchó con él. En 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Bueno, no se trata de Jacob, se trata de nosotros ahora. Jacob murió hace mucho rato. Jacob es un recipiente que contiene principios que son relativos a nosotros. Así que todos nosotros, dice 2 de Corintios 3, 18, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Amén. Bueno, el tema de la redención, que es el gran tema de la Escritura, cómo Dios trajo todo de regreso al orden a través de su plan de redención. La redención del Éxodo, figurado en la Pascua, con el Cordero inmolado en la noche de la Pascua, no lo vemos en Génesis. Nosotros no vemos un cuadro completo de la redención en Génesis, salvo los corderos que fueron sacrificados en el huerto. Pero después, en la vida de Abraham, de Isaac, Jacob y José, no vemos un cuadro claro de la redención, de esta redención corporativa, porque Dios sacó a su hijo de Egipto. Recuerden que Dios le dijo a Moisés, dile a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Es un hijo compuesto de 2 millones de personas.
que fueron sacados de Egipto y cruzados a través de las aguas del Mar Rojo, que por cierto pasaron en seco. Entonces, esta redención no está claramente expresada en Génesis, pero sí la vemos en Éxodo, en la Pascua. El Génesis abarca un solo lado de la línea, pero Éxodo nos revela el otro lado de la línea. Génesis presenta un relato maravilloso de la experiencia espiritual, pero no es completa. Se necesita el Éxodo. Necesitamos ver otro aspecto, y Dios es sabio, infinitamente sabio. Entonces, la redención completa y corporativa se encuentra en el libro de Éxodo. Para ver el cuadro completo, entonces necesitamos entender el Éxodo. Entonces, ¿dónde fueron redimidos los hijos de Israel? ¿Dónde fue redimido Abraham, Isaac y Jacob, que son las raíces? Déjame explicarte esto brevemente. Pablo dice en el libro de Romanos, si las raíces son santas, también lo serán las ramas. Y nosotros, que fuimos insertados como rama silvestre en el olivo, ¿ves? El olivo es Israel, y las raíces son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. De allá nosotros venimos. Entonces, en Éxodo, Abraham, Isaac y Jacob fueron redimidos en Israel, en la Pascua. Por eso es muy importante, amados, entender este concepto de lo corporativo. Nosotros hemos sido marcados por la cultura egipcia, babilónica, secular, mundana, como quieras llamarle. Hemos sido marcados por un individualismo exacerbado. Todo es yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y cuando Dios nos llama y nos acercamos a Él y comenzamos a ser parte de la vida de la iglesia, ese yo comienza a ser tóxico, porque toda la batalla del Señor es sacarte de tu miserable individualidad y plantarte en el cuerpo, que es la iglesia. Eso fue lo que Dios hizo con Saulo de Tarso, camino a Damasco. ¿Recuerdan? Saulo de Tarso se creía la gran cosa, la mente más brillante de Israel. Más tarde él mismo se delata a sí mismo, diciendo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la ley, irreprensible, bla, 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 bla. Todo aquello de lo que el ego se jacta. Pero dice, ahora, todo eso lo tengo por basura y lo estimo como una verdadera pérdida de tiempo. Porque camino a Damasco, el Señor le hace una revelación impresionante a Saulo. Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Lo que le está dando a Pablo fue la primera revelación del aspecto corporativo de la iglesia. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo o Saulo en aquel día habrá pensado y dicho, bueno, yo perseguía a los cristianos, yo mataba gente, los encarcelaba, pero ¿dónde estabas tú en el proceso? Lo que Jesús le estaba diciendo es, lo que tú no sabes, Saulo, es que la iglesia y yo somos una sola cosa. La iglesia es mi cuerpo. Y tú persiguiendo a mis hijos, a mi cuerpo, me estabas persiguiendo a mí. Ellos son mi cuerpo. Ellos son el Cristo agrandado. Ahora yo tengo un cuerpo más grande que el que clavaron en la cruz. Yo tengo un cuerpo multiorgánico. Es mi expresión. La iglesia es la exacta expresión de mí. Y tú mientras matabas cristianos, a mis hijos,
me estabas persiguiendo a mí. No hay división entre Cristo y la iglesia. Esa fue la impronta de Dios en Pablo. Por eso más tarde, cuando él escribe a los Corintios, él les dice: he oído por los de Cloé que hay entre ustedes divisiones. Quiero decir que uno dice yo soy de Pablo, otros dicen de Cefas, de Apolo, de Cristo. Estos corintios a veces me hacen reír. Yo pienso que cuando a Pablo le llegaba una llamada telefónica a su iPhone, decía los hermanos de Corinto, lo mandaba al buzón de voz, ¿no? Porque lo tenían harto a Pablo, ¿no? Pero los amaba. Y le dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Te das cuenta? Este es un detalle muy importante. No les dice ¿acaso está dividida la iglesia?, sino ¿acaso está dividido Cristo? Porque en la mente apostólica no hay una división entre Cristo y la iglesia. Esto lo vemos tempranamente en Israel. Hay un Israel individual, el padre de José, pero hay un Israel corporativo, que es a lo que el Señor quiere llevarnos. Estas son las dos líneas con las que trabajamos. Hay una realidad individual donde Dios trabaja en nuestra vida, pero hay una realidad corporativa del cual tú eres parte. Lo que trato de decir, o lo que está en la Escritura, no es, ¿cómo diría?, una realidad individual, sino corporativa. Lo que la Escritura nos está diciendo es: no somos una totalidad en sí mismo. Somos parte de algo mucho más grande que nos circunda y nos compenetra. Somos miembros del cuerpo de Cristo para que Cristo sea el todo y en todos. Entonces, la pregunta es: ¿dónde fueron redimidos Abraham, Isaac y Jacob? En la Pascua. En el pueblo que había estado 430 años esclavos en Egipto. Vamos a desarrollar el tema de la Pascua un poco más adelante, porque es parte vital del libro de Éxodo, y luego lo vamos a ver en detalles. Pero por ahora, solo déjame mencionarla. Abraham, Isaac y Jacob fueron redimidos en el Éxodo. Porque en el Éxodo vemos el cuadro completo de la redención. Tú y yo fuimos redimidos en Cristo. Recuerden que la manera en que los judíos inmolaron el cordero la noche de la Pascua fue matarlo, degollarlo y desangrarlo en un palo cruzado como una cruz. Ahí ellos amarraban las dos patas delanteras y las traseras en una, cabeza abajo, los desangraban porque no podían comer ahogados. ¿Y qué pasó allí? Ese cordero amarrado en esa estaca en forma de cruz era un tipo de Cristo. ¿Qué vemos allí en la Pascua? A Cristo siendo sacrificado. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, en 1 Corintios le dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por tanto, celebremos la fiesta con panes sin levadura, como nueva masa que sois, porque nosotros somos la nueva masa. También esta nueva masa la vamos a desarrollar con detalles. Entonces, mientras observamos en esta ocasión el cuadro de la Pascua, estamos recibiendo una clara impresión del poder de la sangre del Cordero como obra a nuestro favor. Éxodo capítulo 12, verso 13, dice: la sangre servirá por señal las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Eso significa Pascua, pasca, pasar por alto. No derramaré mi ira
ni mi juicio sobre esa casa, sino que los pasaré por alto. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Hermoso. Díganme, sí o no. Bellísimo. Eso es lo que sucede hoy, porque no se trata de los egipcios, se trata de nosotros. Yo creo y estoy seguro que este terrible terremoto de Turquía y de Siria, donde hay se calcula 20.000 muertos, que los edificios cayeron como castillos de naipe, y además fue en la noche mientras la gente dormía. He visto imágenes impactantes que no he podido evitar llorar. Una mujer muerta que acababa de dar a luz, el bebé estaba vivo, unido por el cordón umbilical. Y vino un rescatista y vio eso, cortó el cordón umbilical, sacó a la bebé que estaba viva, pero la madre estaba muerta, y el bebé está ahora en un hospital recuperándose. Imágenes, wow, dantescas. Yo estoy seguro que allí los hijos de paz, los hijos de Dios, los misioneros que están predicando el Evangelio a costa de sus vidas, amados, seguramente el juicio de Dios pasó por alto sus vidas y están cubiertos por la preciosa sangre de Cristo. Esto no es al voleo, señores. Dice la Escritura, los ojos de Jehová están sobre los fieles de la tierra, y a ellos dará a conocer su pacto. Los juicios son discriminatorios. Dios no derrama juicios y caiga quien caiga. No. Es extraordinario realmente, porque el efecto que produce la sangre de Cristo en nosotros es: cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. Lo que les iba a decir es muy importante, porque el Salmo 1 o algún salmo que no me acuerdo bien, pero no importa. Lo que dice es: caerán a tu lado 1.000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová por tu escudo, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¡Wow! Atrapa esta palabra porque es muy, muy potente. El Señor cuida a su pueblo redimido. Desde el mismo principio del Éxodo tenemos un relato claro, detallado de la manera en que Dios cuidó a su pueblo redimido. Nada les faltó, absolutamente nada. Entonces, en Génesis la experiencia es esencialmente individual, lo dijimos, pero lo que se experimenta en el libro de Éxodo, todo es corporativo, es algo mayor. Toda la experiencia descrita en Éxodo, amados, es corporativa. La redención, la dirección, la revelación, la edificación son asuntos corporativos. Ahora, avanzando un poco, nuestra experiencia espiritual presenta dos lados, y esto hay que remarcarlo bien, que se instale en nosotros: el lado individual y el lado corporativo. Libro de Éxodo, capítulo 14, verso 30, dice: así es como el Señor aquel día rescató o salvó a Israel de las manos de los egipcios. Y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a orillas del mar. Es decir, las mismas aguas que sirvieron para salvar a Israel, Dios las utilizó para acabar con los ejércitos del faraón.
Esto es bien importante que lo entendamos. Sin un faraón no tenemos un contexto. No hay un escenario propicio para un éxodo. La crueldad de Faraón, el trabajo duro que impuso sobre ellos, la situación social de esclavitud donde todos estaban alienados, despojados de todos sus derechos y que clamaron a Dios, fue el escenario propicio para que ellos desearan salir de Egipto. Si no, se hubieran quedado eternamente y para siempre. ¿Ves? Y Dios usó a Faraón. Lo que Pablo dice en el libro de Romanos. Pablo dice que me glorificaré en Faraón. O sea, Dios usó a Faraón hasta que le sirvió. Cuando lo ahogó en las aguas del Mar Rojo, es como que Dios dijo, bien Faraón, has hecho un trabajo perfecto, has cumplido tu misión asignada, pero ahora no te necesito más. Y los ahogó en las aguas del Mar Rojo. En cuanto a nuestra experiencia, cualquier enemigo, cualquier dificultad, cualquier situación que se presente, va a ser útil hasta cuando Dios lo determine. Yo doy gracias a Dios por los enemigos. Tú dirás, uy, Lucas Márquez está loco. No, porque entendí que todo cumple un propósito y una función. Si ni un cabello de la cabeza se cae sin que Dios se entere, ¿cuánto más este tema de los adversarios? ¿Ves? Entonces, tenemos que captar este principio. Si hay alguien que te está haciendo la vida a cuadritos, si hay alguien que te está haciendo la vida imposible, bueno, estás haciendo un trabajo, digamos el trabajo sucio, y Dios lo tendrá ahí hasta que cumpla su tarea, hasta que tú seas perfeccionado, hasta que todo lo que Dios quiera sacar de ti sea extirpado de tu vida espiritual. Y cuando tú hayas sido perfeccionado, entonces Dios le dirá suficiente y Dios lo juzgará. Así es Dios. Bueno, en este versículo de Éxodo 14:30, la palabra Israel se usa de manera corporativa, porque dice, así como el Señor aquel día rescató a Israel individual, y luego menciona a los israelitas corporativo, ¿ves? Estos dos aspectos, Israel como el hijo corporativo y los israelitas señalando el aspecto individual. Esto es bien importante. Génesis capítulo 35, verso 10. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel aquel día. Entonces, lo que vemos acá es como la figura de un árbol, ¿no? En Génesis tenemos la semilla, tenemos la simiente, Jacob o Israel. Pero en Éxodo tenemos un pueblo, el Israel individual del final del libro de Génesis puede compararse con el pequeño brote de una semilla. Pero el Israel corporativo del final del Éxodo es semejante a un árbol plenamente desarrollado que lleva mucho fruto. El Israel corporativo, compuesto de los descendientes del Israel individual, es el incremento, el agrandamiento de el mismo, la semilla. Esto todo ha sido planificado por el Señor. El incremento y el agrandamiento del mismo, la morada de Dios con el hombre en la tierra, como somos la iglesia. En Génesis salieron de Caldea 2 personas, Abraham y Sara. Pero en Éxodo, más de 2 millones de personas salieron de Egipto. El cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a Abraham.
Él le dijo aquella noche, una noche triste para Abraham, de desesperanza y de confusión. Y Dios le dijo, Abraham, vamos, levanta tu cabeza, sal de tu tienda, mira las estrellas, así será tu descendencia. Y Dios le profetizó a Abraham en Génesis 14, 15, por allí, cuando hace el pacto con los animales muertos, dice, porque tu descendencia estará esclava en Egipto por 430 años, pero yo los sacaré de allí con gran riqueza. Y en Éxodo, Dios está cumpliendo la palabra que le dijo a Abraham por lo menos 430 años antes. Así es Dios. Tenemos un Dios impredecible, pero un Dios que no cambia. ¿Cómo conciliamos estos dos conceptos? Tú tienes un Dios impredecible. Tú no sabes cómo Él va a obrar. A veces ignoramos sus caminos, pero tú sabes que Dios no cambia. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, este concepto es, Dios es impredecible, no sabe cómo va a obrar. Pablo dice, ¿quién conocerá la mente del Señor? ¿Quién le conocerá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Y a veces eso nos confunde porque, convengamos, nosotros queremos garantía, queremos que Dios nos firme un documento y que no se pueda retractar. Y Dios dice, no, tranquilo, mi palabra es suficiente. Mi tiempo es el perfecto. Entonces, a ti te toca solo creer. En el caso de Israel, Dios envía a Moisés, le dice, dile a Faraón, deja ir a mi pueblo, pero yo endureceré el corazón de Faraón. O sea, hay que estar loco para seguir a Dios o estar muerto. ¿Cómo te manda a hablar con Faraón, la máxima autoridad del mundo? Es como ir a hablar con, no sé, con Biden, con Putin. Dile a Faraón, deja ir a mi pueblo, pero no te preocupes porque yo endureceré el corazón de Faraón y no los dejará ir. Dios está provocando una tensión en donde Él está siendo manifestado. Entonces, Dios controla todo. Dios dirige tu espíritu, te mueves en la palabra profética, pero también Él puede cerrar las puertas, puede hacer demorar las respuestas. Pero Dios, como te dije, Dios es impredecible, pero Dios no cambia. Entonces lo que estamos viendo acá es algo extraordinario. Amados, lo que vamos a ver en las próximas lecciones van a ser solo códigos del Éxodo, porque el verdadero Éxodo no es el Éxodo de Israel. Y aquí me apropio de las palabras de Pablo. Cuando Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 10, Primera de Corintios, le dice, hermano, no quiero que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, todos cruzaron el mar, todos en Moisés, tipo de Cristo, fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el pan espiritual y todos bebieron de la bebida espiritual de la roca que les seguía, y la roca era Cristo. Te das cuenta que todo redunda allí, en Cristo. Importante. Entonces, lo que Pablo hace es lo que hacen las empresas de punta hoy, lo que se llama una rastreabilidad. Él regresa al pasado, él hace un rastreo de la historia de Israel, arranca de las páginas de la Torá una historia, la arranca el Éxodo y la establece en sus días. Eso es apostólico y profético. La autoridad de arrancar una palabra del pasado
y establecerla en tus días, que es exactamente lo que hizo Pedro en el día de Pentecostés. Dice, señores, esto no es tan borracho como ustedes suponen. Esto es lo dicho por el profeta Joel y retrocede 700 años atrás y arranca una palabra profética dada por Joel y la establece aquí como una realidad incuestionable. Eso es lo que Dios hará con lo apostólico y lo profético en estos días. Entonces, estamos caminando. De hecho, la palabra profetizar significa hablar hacia adelante, ¿no? Predecir, hablar hacia adelante. Y cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, dice Jesús, esto lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan, dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, les hará saber todas las cosas que habrán de venir. O sea, esto es conocimiento anticipado. Entonces, amados, estamos aquí viendo este tablero de ajedrez y los movimientos perfectos de Dios para dejar en jaque mate al enemigo y para glorificar su nombre en la tierra. Porque esto fue dicho, y quiero que entiendas esto, de esto de la rastreabilidad. Pablo dice, todas estas cosas les sucedieron a ellos, o sea, cómo Dios les complicó la vida a ellos, alabado sea el Señor, para nuestra amonestación, para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Entonces, concluimos que el verdadero éxodo no fue el éxodo de Israel. Los de Israel, todas son caricaturas infantiles, como dibujos de niños, de una realidad mucho más profunda que es el éxodo que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué Dios a mí me instigó, me presionó para que veamos este éxodo? Porque todos los elementos, todo lo que sucede, todos los actores, Israel, Moisés, Josué, Caleb, Faraón, todos los actores, todos los sucesos son sombras, figuras, tipos, códigos de este verdadero éxodo que tú y yo estamos presenciando, del cual somos parte. Porque si tú piensas que la iglesia, la palabra iglesia, eclesia, significa los llamados a salir fuera. Los llamados a salir fuera. Eso significa la palabra eclesia, los llamados a salir fuera. ¡Wow! Tremendo. Entonces, cada aspecto del Éxodo, del segundo libro de la Biblia, cada aspecto del Éxodo tiene una implicancia enorme con nosotros. Dios está sacando a su pueblo, a los hijos de paz, los que están escogidos para salvación, sacándolos del cosmos, de la perversidad del sistema, de la esclavitud laboral, de todo el sistema opresivo y asfixiante del mundo, para traerlos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que es su iglesia. Ese es el verdadero éxodo. Por lo tanto, nosotros hoy día inauguramos una aventura tremenda, que es ver a Cristo y la iglesia en el libro de Éxodo. No te pierdas la lección del día miércoles, lunes, miércoles y viernes. Amado, y aprovecho en esta ocasión de recordarte que el 30, el 31 de mayo y el 1 de junio de este año, obviamente, tendremos nuestra primera escuela internacional de Nuevo Pacto acá en Chile, y ya tenemos confirmados hombres de Dios que han sido levantados como una voz en el Nuevo Pacto. Nos ha confirmado su presencia el apóstol Bernardo Estamateas,
el apóstol Gustavo Lara, el apóstol Fabián Liendo, el apóstol Basilio Patiño y el apóstol Tommy Moya, todos con una trayectoria tremenda en esto de la palabra, hombres madurados que ya vienen de vuelta de muchas batallas, y estaremos junto a ellos ministrando por 3 días en esta primera escuela de Nuevo Pacto, en donde el tema central será la vida Zoe, que es la vida que es Cristo, la vida Zoe, en nosotros y a través de nosotros. Cómo esa vida opera en nosotros, como dice Colosenses capítulo 3, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Entonces el tema central, todos los oradores ministrarán en torno a este principio inagotable e insondable. No lo vamos a agotar estos 3 días, 30, 31 y 1 de junio. Pero despertará nuestro apetito espiritual. Yo tengo un regocijo anticipado de todo lo que va a suceder allí. Pronto ya estaremos publicando la página con todos los detalles para que tú te suscribas, para que te acredites, puedas hacer una reserva, un cupo, para que no te quedes fuera, porque lamentamos que los espacios no son ilimitados, ¿no? Vamos a hacerlo en un resort hermoso de 5 estrellas, lo vas a disfrutar tremendamente, pero el auditorio solo tiene capacidad para 1000 personas, y eso es lo que nos exigen. Así que yo, la verdad, quiero animarte, motivarte, inspirarte para que hagas tu acreditación lo antes posible, una vez que publiquemos la página por las redes. Amados, hemos terminado esta primera clase de Éxodo. Nos vemos entonces el miércoles, Dios mediante. Los bendigo a todos. Bendiciones.